¿Sabías que lo que comes puede ser la causa de tus noches en vela y tus despertares sin descanso? La Biblia, en su sabiduría eterna, nos da una pista reveladora. Me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Salmo 3:5. Este versículo no solo habla de protección espiritual, sino también del sustento que permite al cuerpo descansar verdaderamente. Hoy profundizaremos en una dimensión poco explorada de ese sustento: los alimentos que, según las Escrituras, favorecen un sueño reparador. Te mostraremos cómo ciertos alimentos, mencionados en la Biblia, pueden ayudarte a dormir como nunca antes, si sabes cómo comerlos y cuándo. Revelaremos los pasos para integrar estos elementos en tu vida diaria y experimentar una transformación profunda en tu descanso. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso mientras duermes? Dormir profundamente no debería sentirse como un lujo inalcanzable, pero para millones de personas lo es. Tal vez tú también te hayas acostado con la esperanza de cerrar los ojos y descansar, solo para pasar horas dando vueltas en la cama, sintiendo cómo los pensamientos no se apagan y el cuerpo no encuentra reposo. ¿Qué pasaría si te dijera que la raíz de ese cansancio no está solo en el estrés o en los horarios, sino en algo mucho más profundo y sagrado? El descanso verdadero, el que restaura cuerpo y alma, tiene su origen en una fuente espiritual que muchos han olvidado: la confianza plena en Dios. La Biblia no solo habla del sueño como una necesidad física, sino como un acto de fe. En el Salmo 4:8, el salmista declara con firmeza: «En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Este versículo no es simplemente una expresión de calma, es una proclamación de dependencia absoluta. Dormir bien no comienza con una buena almohada, sino con un corazón que descansa en las promesas del Señor. En tiempos antiguos, dormir era una señal de seguridad. Solo quienes se sabían protegidos podían cerrar los ojos en medio del peligro. David, el mismo que enfrentó a Goliat, escribió muchos salmos desde cavernas, perseguido por enemigos, con la muerte acechando. Y aún así, en ese contexto, podía decir que dormía tranquilo. Eso revela algo que el mundo moderno ha perdido. Dormir no es un simple acto biológico, es una expresión de confianza espiritual. Cuando nuestra alma está en conflicto, el cuerpo lo manifiesta. Cuando nuestra mente está agitada, el sueño huye. Y cuando vivimos intentando controlarlo todo, olvidamos que Dios ya ha prometido sostenernos incluso mientras dormimos. En Proverbios 3:24 encontramos otra promesa: cuando te acuestes, no tendrás temor, y acostado, tu sueño será grato. Este tipo de sueño no es el que dan las pastillas o el cansancio extremo. Es el sueño grato que proviene de una conciencia limpia, de una vida en comunión con Dios, de una paz interior que solo Él puede otorgar. Es un sueño que no huye cuando la oscuridad llega, porque sabe que incluso en la noche Dios sigue obrando. Este descanso tiene una raíz profunda, y cuando lo comprendemos, entendemos que la falta de sueño a menudo revela una falta de reposo espiritual. Dormir bien es un acto de entrega, una rendición que dice: Señor, mientras yo descanso, tú sigues cuidando de todo lo que me preocupa. La historia de Jesús dormido en la barca es quizás una de las imágenes más impactantes del Nuevo Testamento. En medio de una tormenta violenta, con los discípulos desesperados, Jesús dormía. Marcos 4:38 lo dice con claridad: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo podía dormir cuando la barca casi se hundía? Porque su confianza en el Padre era absoluta. Él sabía que ninguna tormenta tenía poder sobre el plan de Dios. Su descanso era una manifestación de su fe. Y cuando lo despertaron, no reprendió primero al viento, sino a sus discípulos. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Es decir, el problema no era la tormenta,
sino la falta de confianza que los mantenía despiertos, ansiosos, temerosos. En nuestra vida también hay tormentas, facturas que no se han pagado, relaciones que se están rompiendo, diagnósticos que parecen sombríos, y en medio de todo eso, muchas noches se convierten en campos de batalla para el alma, pero el mismo Jesús que dormía en la barca está con nosotros. La promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará no es simbólica, es literal. Si logramos interiorizar eso, si de verdad creemos que Dios cuida de nosotros, podremos cerrar los ojos sin miedo, sabiendo que mientras nosotros descansamos, el cielo no duerme. Dios no tiene turnos, no se agota, no pierde el control. Salmo 121:4 lo dice sin rodeos. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces surge una pregunta necesaria. ¿Por qué muchas personas que creen en Dios siguen sin poder descansar? La respuesta está en la desconexión entre lo que decimos y lo que vivimos. Podemos confesar con la boca que confiamos en el Señor, pero si al llegar la noche nuestras preocupaciones nos roban la paz, es señal de que hay una parte de nuestro corazón que aún no se ha rendido del todo. La fe no es una declaración vacía, es una postura del alma. Confiar en Dios es soltar lo que no entendemos, es dejar de cargar lo que solo Él puede resolver. Muchas veces el insomnio no es el problema, sino el síntoma. Un indicador de que hay cosas que deben ser entregadas, perdonadas, ordenadas o reconocidas. El descanso no se compra, no se fuerza, no se finge, es el fruto de un alma en paz. En Isaías 26:3 leemos una promesa para aquellos que desean esta paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es una emoción pasajera, es un estado del ser que se cultiva, se protege y se alimenta diariamente. No se trata solo de orar antes de dormir, aunque eso es importante, sino de vivir durante el día en una relación de intimidad con Dios, de caminar conscientes de su presencia, de sus tiempos, de su guía. Cuando el día ha sido vivido con integridad, el descanso llega como una consecuencia natural. Pero cuando hay palabras no dichas, decisiones evitadas y culpas no resueltas, la noche se convierte en el lugar donde todo lo que no enfrentamos se presenta para pedir cuentas. En muchas culturas antiguas, el sueño era considerado un tiempo sagrado. No se iniciaba sin oración, no se interrumpía sin motivo. Y cuando había sueños, se buscaba discernir si Dios estaba hablando. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el Señor se manifestó en el reposo. A José, el esposo de María, Dios le habló en sueños para advertirle y guiarlo. A Jacob lo visitó con una visión de ángeles que subían y bajaban por una escalera. A Salomón le entregó sabiduría mientras dormía. El sueño no era visto como un escape, sino como un canal divino, una oportunidad para que lo espiritual tocara lo humano en silencio. Por eso, cuidar nuestro sueño no es un acto superficial, es parte de nuestra vida espiritual. Es abrir un espacio para que Dios ministre nuestra alma mientras nuestro cuerpo descansa. Pero no se trata solo de orar o de recitar versículos. También se trata de lo que sembramos durante el día. En Gálatas 6:7 se nos recuerda un principio eterno. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si sembramos ansiedad, cosechamos tensión. Si sembramos preocupación, cosechamos insomnio. Pero si sembramos fe, obediencia, gratitud y descanso en Dios, cosecharemos paz. Y esa paz nos permitirá cerrar los ojos con la certeza de que todo está en manos del Señor. Una mujer relataba que durante años no podía dormir bien. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, revisando su teléfono, repasando mentalmente lo que no había hecho. A pesar de asistir a la iglesia y leer su Biblia, su descanso era frágil.
hasta que un día entendió que su insomnio era una forma de control. No podía dormir porque no confiaba. Empezó a escribir sus preocupaciones cada noche en una libreta, entregándolas a Dios en oración. Al principio fue difícil, pero con el tiempo su alma se aquietó. No cambiaron las circunstancias externas, pero su interior sí. Hoy duerme profundamente, no porque todo esté resuelto, sino porque ha aprendido a soltar. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esta promesa no es solo para el alma, es para el cuerpo, para la mente, para el sueño. Es un descanso integral, completo, pero requiere una acción de nuestra parte, ir a Él. Eso implica reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda, que hay cosas que escapan a nuestro control y que solo en su presencia podemos encontrar el verdadero reposo. No podemos seguir tratando el insomnio como un problema técnico, como si fuera solo una cuestión de café o pantallas. Para muchos, es una señal espiritual, un grito del alma que dice, necesito rendirme. Y cuando entendemos eso, el camino hacia un sueño profundo y restaurador comienza con una decisión: confiar plenamente en que Dios está al control, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo. El primer paso hacia un buen descanso no está en lo que comemos, aunque eso será importante en lo que viene, sino en lo que creemos. Una mente en paz es el terreno donde el sueño florece, y esa paz viene de saber que Dios está presente, que no se ha olvidado de ti, que vela por ti, incluso en la noche más larga. Cuando esa verdad se asienta en el corazón, la almohada deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar, un lugar donde descansas, no porque todo esté perfecto, sino porque has decidido confiar en quien sí lo es. Y es ahí, cuando el alma se rinde, cuando el cuerpo por fin puede descansar, como dice el Salmo 3:5. Me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Él no solo nos cuida mientras estamos despiertos, también nos sostiene mientras dormimos. Esa es la promesa. Ese es el regalo. Ese es el tipo de descanso que hoy Dios quiere restaurar en tu vida. Cuando comprendemos que el descanso profundo es un regalo de Dios y una manifestación de confianza en Él, surge naturalmente la pregunta: ¿qué herramientas nos ha dejado el Señor en su palabra para ayudarnos a recibir ese descanso? La Biblia, lejos de ser un libro ajeno a lo cotidiano, nos ofrece principios espirituales y físicos que transforman cada aspecto de la vida, incluyendo el sueño. Y entre esos principios, el alimento ocupa un lugar especial, no como un simple recurso nutricional, sino como una provisión sagrada diseñada para restaurar tanto el cuerpo como el alma. Desde el principio, Dios mostró que lo que Él crea para nutrir también puede sanar. Y entre esos elementos encontramos alimentos que, si se consumen en obediencia y con entendimiento, pueden favorecer el sueño como una bendición celestial. En el libro de Génesis, cuando Dios coloca a Adán en el Edén, no lo deja sin recursos. Génesis 1:29 dice, «Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Este versículo revela no solo una provisión, sino una intención. Dios diseñó los alimentos no solo para mantener la vida, sino para sostenerla en armonía. Y dentro de esa armonía, el sueño es parte del ritmo que Él mismo estableció. Actividad y reposo, trabajo y descanso, día y noche. El cuerpo humano, con sus ciclos, responde de manera directa a lo que recibe, y cuando recibe lo correcto, puede descansar como fue planeado desde el principio. Uno de los primeros alimentos bíblicos asociados con descanso y restauración es la leche. En Proverbios 27:27 se menciona que habrá suficiente leche de cabra para tu mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas.
La leche no solo representa alimento, sino también suavidad, calma y ternura. El profeta Isaías, al describir la restauración de Jerusalén, usa esta imagen para hablar del consuelo divino. Y mamaréis, y seréis llevados en brazos, y sobre las rodillas seréis mimados. Isaías 66:12. La leche calma, serena, alimenta en profundidad. Y su composición, rica en triptófano, un precursor natural de la melatonina, favorece directamente la conciliación del sueño. Lo que hoy confirma la ciencia, la Biblia lo revelaba simbólicamente desde hace milenios. Hay alimentos que, al ser consumidos con reverencia y propósito, preparan al cuerpo para el descanso que Dios desea entregar. Otro de estos alimentos, profundamente enraizado en el simbolismo bíblico, es la miel. El Salmo 119:103 declara: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». La miel representa la dulzura de la palabra, la suavidad del alma, la curación. En el libro de Proverbios se nos aconseja: «Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar». Proverbios 24:13. Y no es casualidad que Dios describa la tierra prometida como una tierra que fluye leche y miel. Esta combinación, además de ser nutricionalmente complementaria, es espiritualmente significativa. La miel posee propiedades calmantes, antiinflamatorias y digestivas. En el contexto nocturno, su consumo en pequeñas cantidades puede estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante la noche y facilitar un sueño continuo y profundo. Pero más allá de lo físico, el mensaje es claro. Dios no desea que su pueblo duerma en angustia, sino que repose envuelto en la dulzura de su provisión. La palabra también nos habla del pan. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una petición directa: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Mateo 6:11. Este alimento básico representa sustento, pero también estabilidad. En la noche, una pequeña porción de pan integral como el que se elaboraba en tiempos bíblicos puede aportar los carbohidratos necesarios para ayudar al cerebro a absorber triptófano y promover la producción de serotonina, precursora de la melatonina. A diferencia de los panes refinados de la actualidad, el pan bíblico estaba hecho de granos enteros, muchas veces sin levadura, simbolizando la pureza y la prontitud en la obediencia. En Éxodo 12:8, cuando el pueblo de Israel se preparaba para salir de Egipto, Dios ordenó que comieran panes sin levadura como parte de su preparación. Esto no era solo una instrucción ceremonial, era un llamado a alimentarse de manera ligera, práctica, libre de fermentación, que no obstaculizara el movimiento ni el reposo. Así también, comer con sencillez y pureza antes de dormir es una forma de prepararse para un sueño libre de pesadez y lleno de reposo. Los higos son otro alimento presente de manera constante en las Escrituras. En 1 Samuel 30:12, cuando un egipcio es encontrado debilitado en el campo, se dice que le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y comió, y volvió su espíritu en él, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Aquí se revela una clave espiritual. Hay alimentos que restauran el espíritu, no solo el cuerpo. Los higos, ricos en magnesio, potasio y antioxidantes, son ideales para relajar los músculos y calmar el sistema nervioso. La Biblia los menciona también como símbolo de bendición y abundancia. En tiempos del profeta Miqueas se dice: «Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente». Miqueas 4:4. Descansar bajo la higuera era sinónimo de seguridad y paz, lo cual refuerza su asociación espiritual con el descanso y la serenidad que prepara para el sueño. El aceite de oliva aparece desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento hasta los Evangelios. Era parte esencial de la dieta, pero también de la unción.
En el Salmo 23, el rey David dice: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». La unción con aceite era señal de consagración, de cuidado, de sanidad. También era usado para cocinar, para suavizar el pan, para sanar heridas. En términos físicos, el aceite de oliva extra virgen contiene grasas saludables que favorecen el equilibrio hormonal y la absorción de nutrientes esenciales para el descanso. Al ser ingerido con moderación en la cena, ayuda a estabilizar el organismo y a preparar el cuerpo para el sueño. Pero más allá de su efecto biológico, el aceite en las Escrituras es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, incluirlo como parte del último alimento del día es también una forma de recordar que nuestro descanso está siendo sellado con su presencia. El vino, consumido con moderación, tiene también un papel bíblico en la preparación para el descanso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, se nos exhorta: «Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios». El vino, en contextos bíblicos, no era embriaguez, sino celebración, alegría, reposo. También se usaba con fines medicinales, como se ve cuando Pablo aconseja a Timoteo: «Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». 1 Timoteo 5:23. En cantidades pequeñas puede relajar el cuerpo y promover el descanso. Pero su uso debía ser siempre sobrio, justo, guiado por propósito y no por placer desenfrenado. El abuso del vino es condenado repetidamente en las Escrituras, pero su uso como parte de una mesa bendecida, llena de gratitud, es aprobado por Dios. Finalmente, el grano entero, especialmente el trigo y la cebada, aparece constantemente como símbolo de sustento y bendición. En el libro de Ruth se muestra cómo el ciclo del descanso y la provisión está ligado a la cosecha. Ruth espigaba cebada en los campos de Buz, y esa cebada era el símbolo de una nueva temporada. En la Pascua, los panes sin levadura eran preparados con harina de trigo, y en Levítico 23 se ordena presentar ofrendas de cebada en la fiesta de los primeros frutos. Estos granos, ricos en fibra y nutrientes, ayudan a regular el sistema digestivo, estabilizar el azúcar en la sangre y crear las condiciones adecuadas para un sueño tranquilo. Su simbolismo bíblico como base de las ofrendas muestra que lo cotidiano y lo espiritual están unidos. Lo que se come también puede ser lo que se consagra. Al recorrer la Escritura, es evidente que Dios no dejó al azar la alimentación de su pueblo. Cada alimento mencionado tiene una dimensión física y espiritual. Y al entender esto, podemos ver que el sueño no solo se alcanza con una oración sincera, sino también con una obediencia consciente a los ritmos divinos que Dios estableció. Comer con sabiduría, con templanza, con gratitud, es también una forma de preparar el alma para el descanso. Porque cuando el cuerpo recibe lo que Dios diseñó para su restauración, el espíritu también se alinea con la paz que sobrepasa todo entendimiento. El sueño es un reflejo del orden interno. Y Dios, como autor del orden, ha provisto en la creación los elementos necesarios para sostener ese descanso. Por eso, los alimentos que Él menciona en su palabra no deben ser vistos como una lista antigua sin relevancia, sino como una guía viva para volver al equilibrio perdido. En la noche, cuando el mundo se apaga, el cuerpo necesita señales de que es tiempo de soltar, de sanar, de detenerse. Y esos mensajes no solo vienen del silencio o la oscuridad, sino también de lo que entra en nuestro organismo en las últimas horas del día. Dios no es ajeno a nuestros ciclos, Él los diseñó. Y cuando nos alineamos con su diseño, el descanso deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. La leche, la miel, el pan, los higos, el aceite, el vino y los granos no son simplemente alimentos antiguos.
son recordatorios vivos de que el Creador no dejó ninguna necesidad humana sin respuesta. Incluso el sueño, ese momento en que nos rendimos por completo, puede ser santificado cuando comemos lo que Él provee, como Él lo indica, con el corazón que Él desea. La forma en la que comemos tiene un impacto mucho más profundo de lo que a simple vista podría parecer. La Biblia no solo menciona qué alimentos consumir, sino que también nos instruye con claridad y sabiduría sobre cómo deben ser ingeridos. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios establece principios de orden, de propósito y de reverencia incluso en el acto cotidiano de alimentarse. Y estos principios, cuando se aplican correctamente, no solo nutren el cuerpo, sino que abren la puerta a una vida más equilibrada, más en paz y por lo tanto más preparada para el descanso verdadero. No se trata simplemente de qué ponemos en nuestro plato, sino de la actitud con la que nos acercamos a la mesa, del momento en que lo hacemos y del ambiente espiritual que creamos al alimentarnos. En los tiempos del Antiguo Testamento, cada acto relacionado con la comida tenía un sentido ritual. No era un gesto mecánico ni impulsivo. Comer era una expresión de obediencia, de gratitud y también de comunión. En Deuteronomio 8:3, el Señor recuerda al pueblo de Israel que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este principio no solo recalca la supremacía de la palabra sobre lo material, sino que también invita a entender que el acto de comer debe estar alineado con la voluntad divina. Comer a la ligera, en medio del caos, o como una respuesta a la ansiedad, rompe ese orden sagrado y genera desequilibrios que afectan no solo la digestión, sino también el descanso posterior. El cuerpo recibe no solo nutrientes, sino también el estado emocional y espiritual que rodea la comida. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Marcos 6:41 lo expresa con precisión, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Esta bendición previa no era un simple acto ceremonial, era una declaración de dependencia. Antes de alimentar al cuerpo, Jesús reconocía la fuente. Esa actitud transforma lo ordinario en espiritual. Comer con gratitud no solo honra a Dios, sino que cambia la forma en que el cuerpo recibe el alimento. Y cuando esto se convierte en una costumbre diaria, especialmente en la última comida del día, el resultado es una digestión más tranquila, una mente en paz y un cuerpo más dispuesto al descanso. En la cultura hebrea, el horario para comer también tenía una estructura definida. El día comenzaba al caer el sol, lo que implica que las actividades se alineaban con el ritmo natural de la creación. Comer tarde, con prisa, o después de un día desordenado, era ajeno al patrón divino. En el Éxodo, cuando el maná descendía del cielo, el pueblo tenía instrucciones específicas. Debían recogerlo por la mañana y no dejarlo para el día siguiente. Éxodo 16, 19 y 20 nos muestra las consecuencias de ignorar esa instrucción. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y apestaba. Este relato revela un principio atemporal. Cuando no respetamos los tiempos establecidos por Dios, incluso lo que fue dado como bendición puede volverse carga. Comer en los horarios apropiados no es solo una medida de salud, es una muestra de alineación con la voluntad del Creador. Además de cuándo se come, la Biblia también refleja el valor de comer en calma, con sobriedad y sin exceso. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, confronta a aquellos que participaban en la cena del Señor con una actitud equivocada. En 1 Corintios 11, 20, 21 dice: «Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esta corrección no está limitada al contexto litúrgico. Expone un patrón equivocado: la falta de moderación, el egoísmo, la prisa, la desconexión con el propósito espiritual del alimento. Comer con desorden es un acto que deshonra el diseño divino, y ese desorden, aunque pequeño, contamina el alma y agita el cuerpo, impidiendo que el reposo se manifieste plenamente. La cena, como última comida del día, tiene un significado especial. Es el cierre de una jornada, el momento en que el cuerpo comienza a prepararse para el descanso. Por eso, lo que se come y cómo se come en ese momento afecta directamente la calidad del sueño. En las Escrituras, los alimentos pesados, fermentados o consumidos en exceso están asociados a la insensatez. En Proverbios 23, 20, 21 se nos exhorta: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esta advertencia trasciende el plano económico. Habla de un empobrecimiento físico y espiritual. Comer sin medida, sin discernimiento, roba la paz, agota el cuerpo y estorba el descanso. En contraste, cuando el alimento es recibido con gratitud, con sencillez y con el corazón enfocado en el Señor, todo el ser entra en un estado de reposo ordenado. El profeta Daniel es un ejemplo de esto. En Daniel 1:8 se nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta decisión no fue motivada por ascetismo, sino por un deseo de honrar a Dios incluso en lo que comía. Más adelante, los resultados de esta obediencia son evidentes: salud, sabiduría, discernimiento. Comer con propósito trae beneficios que trascienden el cuerpo, afecta la mente, el espíritu y, por supuesto, el descanso. En la narrativa del pueblo de Israel, los tiempos de ayuno también están cargados de enseñanzas sobre el control, la espera y el enfoque espiritual. Ayunar no era simplemente abstenerse de comida, sino realinear el corazón. Cuando el ayuno terminaba, el alimento era recibido con solemnidad, como una dádiva preciosa. Esa reverencia, esa conciencia marcaba la diferencia. Hoy, esa misma actitud puede ser restaurada cada noche. En lugar de terminar el día con distracción y comida precipitada, volver al principio bíblico de comer con humildad, con intención y en obediencia, puede transformar completamente el descanso que sigue. El libro de Eclesiastés ofrece una visión equilibrada de la vida, incluyendo el disfrute moderado de los bienes. En el capítulo 5, versículo 18, se dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Aquí no se exalta la indulgencia, sino el disfrute consciente, equilibrado, agradecido. Esta es la clave para que el alimento se convierta en un aliado del descanso, que no sea una carga para el cuerpo, ni una respuesta emocional, sino una expresión de gratitud y equilibrio. El Señor Jesús, en sus momentos más íntimos con sus discípulos, usó el alimento como medio de revelación. En Lucas 24, tras su resurrección, se presenta ante ellos y les pide de comer. Versículo 43. Y él tomó y comió delante de ellos. Este acto no fue trivial. Era una forma de restaurar comunión, de manifestar vida, de establecer conexión. Comer en la presencia de Dios, aún hoy, es posible. Cuando el último alimento del día se recibe con una oración sincera, con una palabra leída, con el corazón en quietud, ese momento se convierte en una puerta para la paz. Y donde hay paz, el sueño llega como un río que fluye sin obstáculos. El cuerpo humano responde al orden, no solo al orden de horarios, sino al orden espiritual. Cuando se interrumpe el ritmo natural de reposo con cenas tardías, con alimentos pesados,
o con actitudes que no honran a Dios, el cuerpo reacciona. No hay descanso pleno donde no hay obediencia. En Isaías 30:15, el Señor declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El descanso es fruto de la quietud. Y esa quietud comienza en el momento en que comemos, en cómo comemos y en el espíritu con que lo hacemos. Una cena en obediencia, tomada a tiempo, con moderación, con gratitud, y en la presencia de Dios, es la llave invisible que abre la puerta al descanso profundo. La preparación para el sueño empieza mucho antes de acostarse. Comienza cuando decidimos honrar a Dios con cada decisión, incluso en el plato, incluso en la actitud frente al alimento, incluso en el ritmo con que vivimos el final del día. La Escritura no deja espacio para el desorden. No hay bendición plena en medio de una vida acelerada, sin pausas, sin propósito. Comer con conciencia, en el tiempo adecuado, con la actitud correcta, no es legalismo, es sabiduría eterna. Cada noche el cuerpo espera señales, y Dios, en su diseño perfecto, ha provisto todo lo necesario para que esas señales estén presentes. Pero el ser humano, al desconectarse de esos principios, ha convertido el acto de cenar en un obstáculo más para el descanso. Recuperar el sentido bíblico de la alimentación no solo restaura la salud física, sino que también abre camino al descanso que viene de lo alto. Comer como Dios manda es parte del camino hacia dormir como nunca antes. El alimento es sustento, es símbolo, es mensaje. Y cuando se honra su propósito, cada célula lo recibe como una bendición. Dormir en paz es el resultado de muchas decisiones pequeñas, tomadas con fidelidad. Y una de las más poderosas es comer con orden, con propósito y con reverencia. Así cada noche se convierte en un acto de adoración. Y el sueño en una evidencia tangible de que Dios sigue cuidando de nosotros, incluso cuando cerramos los ojos. Cuando el cuerpo no puede dormir, es porque el alma aún no ha encontrado reposo. La falta de sueño no siempre tiene su origen en el agotamiento físico o en factores externos visibles. Muchas veces es el resultado de un desorden espiritual interno, una desconexión entre el diseño divino de paz y el estado actual del corazón humano. La palabra de Dios no guarda silencio ante esta realidad. Desde los primeros libros hasta los escritos proféticos, se revela una constante. Donde hay pecado, ansiedad, culpa o temor, el descanso huye, porque el sueño no es solo una necesidad biológica, es una señal espiritual, un reflejo de lo que sucede en lo profundo. Y cuando el interior está agitado, ningún esfuerzo externo logra calmar el cuerpo. La Escritura muestra con claridad que Dios es Dios de orden, no de confusión. En 1 Corintios 14:33 se declara: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda el corazón y los pensamientos cuando se está alineado con la voluntad divina. Pero cuando ese orden se rompe, cuando el alma se llena de cargas, de ruido, de voces contrarias a la verdad, se pierde también la capacidad de entrar en reposo. El cuerpo puede estar acostado, pero el espíritu sigue luchando. La mente no se detiene, y aunque los ojos estén cerrados, la inquietud permanece. En ese estado, el sueño no llega como regalo, sino como una batalla. Y ninguna batalla nocturna se gana sin primero restaurar la paz interior. La palabra lo deja en evidencia a través de figuras como el rey Nabucodonosor, cuyo poder terrenal no le bastó para dormir tranquilo. En el libro de Daniel, capítulo 2, se menciona que su espíritu se perturbó y su sueño se le fue. Tenía riquezas, autoridad, influencia, pero no tenía descanso. Su alma estaba en conflicto porque el mensaje de Dios lo inquietaba y él no tenía comunión con ese mensaje. La falta de sueño en su vida fue
fue una manifestación de su desconexión espiritual. Esta historia no solo retrata un momento histórico, sino una condición que aún se repite. Cuando el corazón no está rendido a Dios, el cuerpo sufre las consecuencias. Y una de las más evidentes es la incapacidad de dormir con paz. También el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó noches de insomnio cuando su alma estaba cargada por el pecado. En el Salmo 32, 3, 4, él confiesa: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David no menciona enfermedades físicas ni enemigos externos. Su angustia venía de dentro, su falta de confesión, su decisión de guardar en silencio su transgresión lo privó de reposo. Este tipo de insomnio espiritual no se combate con técnicas humanas. Solo se resuelve con arrepentimiento, con sinceridad delante de Dios, con un corazón quebrantado que reconoce la necesidad de restauración. No todos los que padecen insomnio están necesariamente en pecado, pero toda alma que está en desorden siente los efectos de esa desconexión. La ansiedad, por ejemplo, es uno de los enemigos más silenciosos del descanso. Filipenses 4, 6, 7 ofrece una solución clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad desordena el pensamiento, acelera el corazón, consume las fuerzas, pero la oración, cuando se hace con sinceridad y gratitud, pone nuevamente a Dios en el centro, y donde Él reina, la paz es inevitable, y donde hay paz, el sueño puede fluir. En los tiempos de Elías, el profeta experimentó una profunda fatiga espiritual. Había confrontado a los falsos profetas, había visto el fuego descender del cielo, pero después de una victoria tan grande, su alma cayó en un abismo de temor y soledad. En 1 Reyes 19, él se aleja al desierto, se echa debajo de un enebro y pide morir. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía fuerzas. Su cuerpo estaba agotado, pero era su espíritu el que más lo estaba. Y entonces, Dios no le envió un sermón ni una instrucción compleja. Le envió un ángel que le dio pan y agua y le permitió dormir. El descanso físico fue restaurado solo después de que Dios trató con el estado espiritual de Elías. Comer y dormir volvieron a tener sentido cuando su alma fue visitada por la presencia de lo alto. Este patrón se repite a lo largo de la historia sagrada. No hay descanso donde no hay presencia, no hay sueño donde no hay dirección, no hay paz donde no hay rendición. El pueblo de Israel en el desierto se quejaba, se rebelaba y perdía la capacidad de entrar en reposo. Hebreos 3:11 recoge la declaración de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí, el reposo no es solo un día de descanso o un estado físico, es un lugar espiritual al que se entra por la obediencia, por la fe, por la humildad. Y cuando ese reposo es rechazado, también lo es el descanso nocturno, la estabilidad emocional, la quietud del alma. El insomnio no siempre es un ataque externo. A veces es la voz del cielo llamándola a atención, revelando que hay áreas del corazón que no han sido entregadas. Puede ser una culpa no confesada, un perdón no otorgado, una carga no entregada. En esos casos, no hay técnica que funcione. El cuerpo se resiste porque el espíritu clama. La solución no es luchar contra el sueño, sino revisar el alma, preguntar con sinceridad: ¿hay algo que Dios me ha pedido rendir y aún no he soltado? ¿Hay algo que necesito confesar y no he tenido el valor de poner en la luz? ¿Estoy viviendo en orden o estoy permitiendo que el desorden interior controle mis noches? La Escritura ofrece respuestas. El Salmo 139, 23-24 dice:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración es una llave, es un clamor que abre la puerta al reposo verdadero, porque el descanso empieza cuando cesa la resistencia, cuando se deja de ocultar lo que Dios ya conoce, cuando se acepta que el alma solo puede estar en paz cuando está en obediencia. En Proverbios 3, 21, 24, se describe una vida alineada con la sabiduría de Dios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la sana sabiduría y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, y tu sueño será grato. Aquí se muestra el resultado de una vida en orden: seguridad, dirección, descanso. La sabiduría de Dios no solo guía las decisiones del día, también determina la calidad del sueño. Y ese sueño grato es una expresión visible de una conciencia limpia, de un corazón firme, de una mente quieta. Volver al diseño de Dios es urgente. Vivimos en una generación que ha normalizado el insomnio, que ha convertido la falta de descanso en una rutina aceptable. Pero eso no es lo que Dios quiere. Él creó el sueño como parte de su orden perfecto. Génesis 2, 3 revela que incluso el Creador reposó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Si Dios reposó, ¿por qué habríamos de vivir nosotros sin descanso? ¿Por qué seguir cargando lo que no nos corresponde? ¿Por qué luchar noche tras noche con pensamientos que solo encuentran respuesta en su presencia? El descanso no es solo una promesa, es un mandato. En Éxodo 20:10 se establece el día de reposo como santo. Este principio trasciende el tiempo sabático. Es una invitación constante a vivir en un ritmo donde el alma no esté en permanente agitación, donde haya lugar para el silencio, para la reflexión, para la comunión. Cuando ese ritmo se pierde, el cuerpo lo manifiesta. Cuando el descanso se rompe, toda la vida se resiente. Y la noche, que fue creada para renovar, se convierte en un campo de batalla. Por eso, restaurar el descanso empieza por restaurar el altar. Y ese altar se edifica cada día, en cada decisión, en cada acto de obediencia. El desorden espiritual no se detecta con los sentidos, se revela en los frutos, y uno de los frutos más inmediatos es el insomnio. El corazón que no descansa de día tampoco lo hará de noche. Por eso, es vital discernir las señales. Preguntar al Espíritu de Dios qué necesita ser sanado, rendido, ordenado. Porque solo cuando el alma vuelve a su lugar, el cuerpo puede cerrar los ojos sin temor. Solo cuando la luz de la palabra penetra las tinieblas interiores, el sueño se convierte en una expresión de fe y no en una lucha diaria. Dormir bien no es un premio para quienes tienen una vida fácil, es una herencia para los que caminan en obediencia. El Salmo 127:2 lo declara con autoridad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo, pero como todo regalo divino, requiere un corazón dispuesto a confiar, a rendir, a soltar, a obedecer. Porque cuando el alma está en paz, el cuerpo sigue esa paz. Y cuando el espíritu se entrega, el sueño viene como un río que fluye sin resistencia. Dios no desea que vivas cada noche en tensión. Él no diseñó el descanso como un privilegio para unos pocos. Es una provisión para todos los que deciden vivir en orden. En ese orden hay sanidad. En esa obediencia hay paz. Y en esa paz, el sueño vuelve a ser lo que fue desde el principio. Un espacio donde Dios cuida de ti mientras tú simplemente descansas. Cuando llega la noche,
Muchos se acercan a la mesa sin saber que están entrando en uno de los momentos más espirituales del día. La cena no es simplemente la última comida, es un acto con profundo valor simbólico, capaz de marcar el tono del descanso que vendrá después. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa el alimento no solo para sustentar, sino para consagrar, sellar pactos, transmitir verdades y preparar el corazón para lo que está por venir. Comer por la noche no es solo una necesidad física, es también una oportunidad de rendición, un momento para transformar lo ordinario en sagrado. Y cuando se comprende esto, se deja de ver la cena como un hábito y se comienza a vivirla como una ofrenda. En Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel se prepara para la salida de Egipto, Dios les da instrucciones específicas sobre cómo deben cenar la noche anterior al éxodo. No era cualquier comida. Debían comer en familia, con las sandalias puestas y el bastón en la mano, listos para obedecer. Ese acto de cenar era también un acto profético. Era una proclamación de fe, una afirmación de que Dios iba a actuar y ellos estarían preparados. En ese momento, la mesa se convirtió en un altar. El cordero asado, el pan sin levadura, las hierbas amargas, cada elemento estaba cargado de significado. No era solo nutrición, era memoria, obediencia y anticipación. Hoy, la cena puede volver a tomar ese carácter si se celebra con conciencia, si se consagra con fe. Jesús, en la última noche con sus discípulos, no eligió hacer un milagro espectacular ni una predicación pública. Eligió una mesa. En Lucas 22:19 tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa e hizo lo mismo. Este acto, que se repite generación tras generación, nació en un momento de intimidad, al caer la noche, justo antes de entrar en la oscuridad del Getsemaní. La cena fue el punto de transición entre la enseñanza y el sacrificio, entre la comunión y la prueba. Y no fue casualidad. Jesús sabía que ese acto tenía el poder de preparar el alma, de sostener el espíritu, de alinear el corazón. Comer en comunión con Dios no es tradición vacía, es sustento del alma. La noche fue creada por Dios no solo para descansar, sino para recordar. En el Salmo 63:6, el salmista dice: «Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, y medito en ti en las vigilias de la noche». La cena puede ser el inicio de esa meditación. Puede ser el punto donde el cuerpo se detiene y el alma se vuelve hacia el cielo. Si ese momento se llena de pantallas, ruido, afán o descuido, el descanso se contamina desde su raíz. Pero si ese instante se santifica, si se convierte en un altar, entonces el descanso que le sigue tiene olor a obediencia, sabor a gratitud y fruto de paz. En Proverbios 15:17 se declara: «Mejor es comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio». La calidad espiritual de la cena no está en la abundancia del plato, sino en el ambiente del corazón. Una mesa humilde, con alimentos sencillos pero bendecidos, tiene más poder de restauración que una cena lujosa sin propósito. La clave está en la intención. Cuando se come con gratitud, cuando se reconoce la provisión divina, cuando se comparte en unidad, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el espíritu se dispone al descanso. La cena deja de ser solo una pausa alimenticia y se convierte en un acto de fe. El alimento que entra por la noche no solo nutre las células, también influye en los pensamientos con los que nos dormimos. En el Salmo 16:7 se lee: «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». Cuando la última comida del día se hace en la presencia de Dios, con oración y reflexión, el alma queda posicionada para escuchar, para recibir dirección incluso mientras duerme. Porque el reposo no es desconexión, es comunión.
Y la cena, cuando se honra, se convierte en la llave silenciosa que abre la puerta a esa comunión profunda con el Espíritu. Cuando el alimento correcto se encuentra con un espíritu dispuesto y una oración sincera, se produce un descanso que va más allá de lo físico. Dios no diseñó la comida para que actuara de forma aislada, ni la oración para que fuera un recurso de último momento. Ambas dimensiones, cuando se combinan, forman una preparación integral para el reposo que Él quiere entregar. Así como el cuerpo necesita ser nutrido para poder soltarse en el descanso, el alma necesita ser alineada con el cielo para entrar en quietud. Y es en esa convergencia donde el sueño se convierte en una manifestación de obediencia, de confianza y de conexión con la voluntad divina. En las Escrituras se observa cómo la oración transforma momentos ordinarios en espacios sagrados. Cuando Jesús parte el pan y da gracias, no está realizando un gesto repetitivo, sino estableciendo una atmósfera de revelación. Marcos 6:41 dice que, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Antes de multiplicarse, antes de alimentar a la multitud, el alimento fue presentado al Padre. Esa bendición no fue una fórmula, fue una entrega. De igual manera, cada comida puede ser un acto de consagración. Y cuando esa consagración precede al descanso, lo que sucede después no es un sueño cualquiera, sino una experiencia sostenida por la paz de Dios. En Filipenses 4:6-7 se expresa con precisión lo que ocurre cuando la oración precede al descanso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas ni de los resultados inmediatos, es la que permite al alma entrar en verdadero reposo. Cuando la mente ha sido aquietada por la oración y el cuerpo alimentado con lo que Dios ha provisto, se establece una atmósfera espiritual en la que el sueño fluye sin barreras. El profeta Isaías lo expresó con contundencia al declarar: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Isaías 26:3. No se trata de una técnica, sino de una postura del corazón. Perseverar en Dios antes de dormir, hablarle, adorarlo, entregarle cada carga, cada inquietud, cada pensamiento, es una forma de invitar su presencia a la intimidad del descanso. Y cuando esa presencia ocupa el lugar central, el alimento ya no es solo sustento físico, sino preparación espiritual. Y la oración ya no es solo petición, sino rendición absoluta. En el Salmo 3:5 se resume este principio: «Me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba». Este sustento abarca lo físico y lo espiritual. Es el pan que se ha bendecido, es la palabra que se ha pronunciado, es la oración que ha sellado la noche, es el cuerpo que ha sido cuidado y el alma que ha sido alineada. Y en ese equilibrio, el sueño deja de ser frágil y se convierte en descanso profundo. No es solo el cese de la actividad, sino el testimonio silencioso de que el alma ha encontrado refugio. Cuando se ora con intención, cuando se come con gratitud, cuando se vive cada noche como una oportunidad para volver al diseño original de Dios, el descanso se transforma. Ya no es una lucha ni un anhelo distante, sino una realidad que se manifiesta. Comer según la palabra, orar desde el Espíritu, rendirse con humildad, todo se entrelaza como un solo acto, el de confiar plenamente en el Creador, también durante el sueño, y ese tipo de confianza es la que da como fruto un descanso que restaura, que renueva, que prepara para un nuevo día bajo su guía. Dormir como nunca antes no es el resultado de un cambio superficial, sino la consecuencia natural de una vida que ha sido redirigida al diseño perfecto de Dios. No se trata de técnicas pasajeras ni de soluciones externas, sino de una transformación interna
que nace del entendimiento profundo de que el descanso también es obediencia. Porque así como el día fue hecho para trabajar y avanzar bajo su guía, la noche fue dada como una oportunidad para ceder el control, para entregar lo invisible, para confiar en que aun cuando los ojos se cierran, el cielo sigue obrando. El sueño no es simplemente el cierre de un ciclo biológico, es el momento en el que el alma reconoce su límite y permite que el Creador continúe lo que el ser humano no puede completar. Es el acto silencioso de fe que declara: tú eres suficiente incluso mientras yo descanso. Cuando una vida se alinea con esta verdad, todo lo que rodea al descanso comienza a ordenarse. Los pensamientos encuentran su cauce, las emociones se aquietan. El cuerpo responde, porque hay algo más profundo que está ocurriendo. La confianza ha reemplazado a la ansiedad, la obediencia ha vencido al desorden, y la presencia de Dios ha ocupado el lugar que nunca debió ser desplazado. En ese nivel de conciencia, la cena ya no es solo alimento. La oración ya no es solo palabras. La cama ya no es solo un mueble. Todo se convierte en una preparación para habitar un estado que refleja la plenitud de alguien que ha aprendido a rendirse. El descanso, entonces, no es el final del día. Es el principio de la restauración. Es el terreno donde Dios siembra visiones, donde aclara lo que en la vigilia estaba confuso, donde fortalece lo que estaba débil. Porque mientras el cuerpo duerme, el espíritu puede ser ministrado, guiado y sostenido por aquel que no se fatiga ni se duerme jamás. Esta es la invitación final. No te acerques al sueño como quien solo busca alivio. Acércate como quien se entrega a una dimensión sagrada. Permite que cada elemento, el alimento que consumes, la forma en que lo recibes, la oración que elevas y el espacio que preparas, se convierta en una expresión viva de fe. No lo hagas por rutina. Hazlo por revelación. Porque cuando entiendes que dormir es también una forma de adorar, entonces cada noche deja de ser una lucha y se convierte en un encuentro silencioso con la fidelidad de Dios. Y si alguna vez sientes que el descanso no llega, no corras primero a las soluciones humanas. Corre al altar, busca el rostro del Padre. Pregunta, ¿qué quiere enseñarte en ese silencio? Tal vez no te está negando el sueño. Tal vez te está preparando para algo que solo se puede entender en quietud. Porque en ese espacio donde nadie te ve, donde no hay palabras ni movimiento, también habla el cielo. Y a veces, el mensaje más profundo viene envuelto en una noche en la que Dios simplemente te dice: estoy aquí. Aún mientras duermes, yo sigo siendo Dios.